Carmen ajustó nerviosamente el collar de su blusa de seda azul marino mientras esperaba a Diego en la entrada del elegante restaurante El Medallón, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío de la noche primaveral, sino por esa ansiedad familiar que la invadía cada vez que estaría en público con su esposo y sus colegas del banco. El vestido que había elegido después de probarse 5 opciones diferentes era conservador pero elegante, exactamente el tipo que Diego aprobaría sin hacer comentarios sarcásticos. Había pasado 3 horas arreglándose, aplicando maquillaje con precisión, peinando cada mechón hasta lograr el recogido perfecto que él consideraba apropiado para una mujer de su posición. Pero nunca parecía ser suficiente para Diego. «Llegas tarde», fueron las primeras palabras de Diego cuando apareció, caminando con esa confianza arrogante desarrollada durante sus 15 años en el sector bancario. No la miró a los ojos, como si fuera una empleada cuya puntualidad necesitaba cuestionar. «Espero que te hayas arreglado decentemente para cenar con mis socios. Esta noche se decide mi ascenso a director regional, y no puedo permitirme distracciones embarazosas». Carmen asintió en silencio, tragándose las palabras que había estado formando durante todo el día. Quería decirle que había llegado puntualmente, que había rechazado quedarse en la escuela preparando una presentación para sus estudiantes, que había cancelado una reunión con padres preocupados solo para estar aquí. Pero había aprendido durante sus 8 años de matrimonio que defenderse solo empeoraba las cosas, solo provocaba esa mirada de desprecio que la hacía sentir como una niña regañada. «¿No vas a decir nada?», Diego la miró con impaciencia controlada. «Al menos podrías desearme suerte. Mi carrera depende de causar buena impresión esta noche». «Por supuesto, amor», respondió Carmen con la voz suave que había perfeccionado como mecanismo de supervivencia. «Estoy segura de que todo saldrá perfectamente. Te mereces ese ascenso más que nadie. Has trabajado tan duro». La sonrisa de Diego fue más una mueca de satisfacción que afecto genuino. «Eso espero. Y espero que esta noche te comportes como la esposa de un futuro director. Nada de hablar sobre tus acuarelas o estudiantes. Estos hombres manejan millones diariamente. No tienen tiempo para frivolidades artísticas». El restaurante era opulento, manteles blancos inmaculados, cristalería brillante, servicio discreto. Mientras Diego charlaba animadamente con sus 3 colegas del Banco Santander sobre inversiones inmobiliarias, fusiones corporativas y bonificaciones trimestrales, Carmen permanecía en silencio, como una sombra elegante pero invisible junto al hombre que una vez pensó que la amaba. «¿Y su hermosa esposa a qué se dedica exactamente, Diego?», preguntó Mauricio Vázquez, el director regional actual, un hombre de 60 años con modales cordiales pero ojos evaluadores. «Nunca hemos tenido oportunidad de conocerla mejor. Solo la vemos en las fiestas navideñas, siempre tan callada, tan reservada». Diego se adelantó con una sonrisa condescendiente que hizo que Carmen sintiera un escalofrío. «Mi querida Carmen se entretiene con acuarelas y enseña arte a niños de primaria. Es un bonito pasatiempo para mantenerla ocupada, ¿verdad, cariño? Le da algo que hacer mientras yo me ocupo de los asuntos importantes». Las risas masculinas resonaron como dagas. Carmen sintió que sus mejillas se encendían con vergüenza, pero mantuvo la composición que había aprendido en estas situaciones que se habían vuelto su infierno personal. «Afortunadamente, mi salario nos mantiene cómodamente», continuó Diego, sirviéndose vino tinto de la cara botella que había pedido para impresionar. «El arte es hermoso como decoración, pero no da para vivir en el mundo real, como todos sabemos. Es más una terapia ocupacional para mujeres con tiempo libre». «Qué extraordinariamente afortunada es usted», comentó Roberto Mendoza, otro socio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Poder dedicarse a sus aficiones sin preocuparse por la realidad económica. No todas las mujeres tienen un marido tan proveedor». Carmen quiso gritar. Quiso levantarse y declarar que llevaba 10 años enseñando con dedicación, que sus estudiantes habían ganado concursos regionales bajo su tutela, que su programa de arteterapia había ayudado a docenas de niños con traumas familiares. Quiso mencionar que sus acuarelas se habían vendido en exposiciones locales, aunque Diego insistía en que pusiera el dinero en una cuenta que llamaba para caprichos femeninos. Pero las palabras se quedaron atrapadas, ahogadas por años de condicionamiento psicológico. «A veces pienso que Carmen debería buscar algo más productivo», Diego continuó, disfrutando la atención. «Pero ya saben cómo son las mujeres con sus aficiones románticas. Son muy sensibles cuando uno sugiere cambios prácticos». Cuando terminó la cena, Carmen había contado 18 comentarios despectivos sobre su profesión, inteligencia o valor como persona. Cada uno se incrustó como una herida en su alma ya llena de cicatrices emocionales. En el BMW de regreso a casa, Carmen reunió valor para una conversación honesta. «Diego, me dolió mucho lo que dijiste sobre mi trabajo esta noche.
Llevo 10 años enseñando con pasión, y creo que hago una diferencia real en las vidas de mis estudiantes. Algunos vienen de familias muy difíciles, y el arte les ofrece una forma de expresar. ¿Te dolió? Diego la interrumpió con risa áspera. Era solo conversación entre hombres de negocios reales. No tomes todo tan personalmente. Eres demasiado sensible, siempre lo has sido. Es uno de tus principales problemas. Pero también soy una profesional. Tengo una carrera, logros documentados, estudiantes que me necesitan. ¿Logros? Diego se rió con crueldad. Enseñar a niños de 8 años a pintar flores no es exactamente una carrera seria. Es adorable, pero no es el mundo real. El mundo real es lo que yo hago: generar dinero, crear valor, tomar decisiones que afectan a familias enteras. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. En la cena navideña con la familia de Diego en su mansión de Pozuelo de Alarcón, él comentó frente a todos: Carmen sigue empeñada en ser artista. Le digo que debería dedicarse a algo útil, pero insiste en vivir en las nubes. Su cuñada Patricia agregó con falsa compasión: pobrecita Carmen, siempre tan soñadora. Por suerte Diego es tan paciente contigo. La madre de Diego asintió con autoridad. En mis tiempos, las esposas se ocupaban de la casa y apoyaban a sus maridos sin crear problemas. Sabíamos cuál era nuestro lugar. Pero cada generación tiene sus peculiaridades sobre la independencia femenina. Punto. No entiendo por qué no tienen hijos, intervino el padre de Diego. Al menos eso sería una contribución real. Una mujer sin hijos y sin trabajo real, ¿para qué existe? Carmen se desvanecía poco a poco, como una acuarela bajo la lluvia torrencial. Cada comentario erosionaba quién había sido. Dejó de mencionar sus logros en el colegio, dejó de mostrar sus pinturas, dejó de expresar opiniones en reuniones sociales. Se había convertido en exactamente lo que Diego quería: una esposa silenciosa, obediente, y completamente dependiente de su aprobación y dinero. Pero algo seguía ardiendo débilmente en su interior, una llama pequeña pero persistente que se negaba a extinguirse completamente. El punto de quiebre llegó una tarde de abril. Carmen recibió una llamada de María José Fernández, la directora de su escuela. Carmen, tengo noticias extraordinarias. La voz de María José sonaba emocionada. El Ministerio de Educación ha aprobado tu programa de arteterapia. Quieren expandirlo a toda Madrid, y te han elegido para coordinarlo. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿En serio? Es una posición nueva, con salario que duplicará lo que ganas. Tendrás presupuesto para formar profesores y organizar exposiciones. Tu programa ha ayudado a tantos niños. Este es el reconocimiento que mereces. Era la oportunidad que había soñado. Su programa había documentado casos extraordinarios: niños con ansiedad que encontraban paz en el arte, familias que sanaban a través de proyectos colaborativos. ¿Puedes responder mañana? Esa noche, Carmen esperó a Diego con emoción que no había sentido en años. Había preparado cordero al horno, abierto vino especial, ensayado cómo contarle las noticias. Diego llegó tarde, irritado. Traje arrugado, corbata aflojada, esa tensión que indicaba otro día desastroso en el banco. ¿Por qué hay velas?, preguntó sin saludar. ¿Qué celebramos? ¿Has gastado dinero sin consultarme? Tengo noticias maravillosas. Carmen se acercó sonriendo genuinamente. Sobre mi trabajo, nuestro futuro. Diego suspiró exageradamente. He tenido un día terrible. Los números son desastrosos. Mi ascenso peligra. Lo último que necesito es escuchar sobre tus proyectos escolares. Solo 5 minutos. El ministerio me ha ofrecido. ¿El ministerio? Diego se rió con desdén. ¿Te llamaron sobre tus dibujitos? Van a hacer política nacional con acuarelas. Me ofrecieron coordinar arteterapia para toda Madrid. Es muy importante, con excelente salario. Coordinadora. Diego se quitó la corbata violentamente. Carmen, seamos realistas. No tienes habilidades de liderazgo. Eres demasiado suave, emocional. Te van a destruir. Pero llevo años desarrollando este programa. ¿Trabajado?, la interrumpió. ¿Llamas trabajo a eso? Carmen, trabajo real es manejar millones, tomar decisiones que afectan empleados. Lo tuyo es entretenimiento infantil. Carmen sintió algo quebrarse, pero no su espíritu. Era la ilusión de que Diego podría verla como igual. El salario es muy bueno. Contribuiría significativamente. ¿Salario? Diego caminó hacia ella cruelmente. Tú, sueldo de maestra, ¿comparado con lo que genero? Es adorable pero ridículo.
Gano en un mes lo que tú en un año. No se trata solo del dinero. Todo se trata del dinero. Esa es la diferencia entre realidad y fantasía. Yo vivo en el mundo real. Tú en cuentos donde el arte importa. Esa noche, tras dormirse Diego satisfecho, Carmen se sentó frente al espejo de su tocador heredado de su abuela. La mujer que la miraba era extraña, ojos apagados, hombros caídos, labios que habían olvidado sonreír genuinamente. Pero por primera vez en años, no se vio solo como víctima. Se vio como mujer que había permitido esto, que entregó su poder gradualmente sin darse cuenta. Recordó a la Carmen de 15 años atrás, estudiante apasionada de bellas artes que organizaba exposiciones en Malasaña, defendía la importancia del arte ante académicos, tenía sueños ambiciosos. ¿Cuándo dejó de ser esa persona vibrante? ¿Cuándo aceptó que sus sueños eran menos importantes que la comodidad de Diego? La epifanía llegó como rayo. Diego no la amaba. Nunca la había amado. La eligió porque era fácil de moldear, controlar. No era su compañera, era su proyecto de dominación, confirmación diaria de superioridad. Y lo más doloroso, ella había sido cómplice de su propia desaparición. Al día siguiente, Carmen llamó a María José desde su salón de clases. Acepto, dijo sin preámbulos. Acepto completamente. Maravilloso. ¿Hablaste con tu esposo? Carmen miró hacia el patio donde niños jugaban. Hablé conmigo misma, María José. Y eso fue suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, Carmen trabajó en secreto preparándose para su nueva posición. Se levantaba 1 hora más temprano cada mañana para estudiar metodologías de arteterapia antes de que Diego despertara. Durante sus almuerzos, establecía contactos con otros profesionales. Por las tardes, diseñaba currículos detallados mientras Diego veía televisión, convencido de que ella simplemente jugaba con sus acuarelas. Por primera vez en años, Carmen sintió que su mente se expandía en lugar de contraerse. Sus capacidades crecían en lugar de atrofiarse por falta de estímulo. La noche que decidió informar a Diego sobre su decisión ya tomada, él llegó particularmente agresivo. Había tenido una reunión desastrosa con inversores y necesitaba un blanco para su frustración. Esta casa es un desastre, comenzó antes de quitarse el abrigo, aunque Carmen había limpiado meticulosamente toda la tarde. ¿En qué gastas tu tiempo si no trabajas como una persona normal? Mira esta sala, la cocina. Parece que vive aquí una estudiante irresponsable. Carmen respiró profundamente, recordando las técnicas de manejo de conflictos que había estado estudiando. Diego, sobre mi trabajo quería hablar contigo. He tomado una decisión importante. ¿Decisión? Diego se volvió con incredulidad condescendiente. ¿Qué decisión puedes haber tomado sin consultarme? ¿Has decidido cambiar de acuarelas? ¿Enseñar a 2º grado en lugar de 1º? He aceptado oficialmente el puesto de coordinadora regional. Empiezo el lunes próximo. Por un momento, Diego se quedó inmóvil, como si su cerebro necesitara tiempo extra para procesar información tan inesperada. Luego, su rostro se transformó en una máscara de furia fría. ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión sin consultarme? Soy tu esposo. Soy el cabeza de esta familia. Soy quien mantiene este hogar. Y yo soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones profesionales. Carmen respondió con voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. Diego la miró como si hubiera desarrollado súbitamente la capacidad de hablar idiomas extraterrestres. Durante 8 años, Carmen había cedido en cada decisión, había pedido permiso para cada compra mayor a 50 euros. Vas a llamar mañana temprano y vas a declinar educadamente esa oferta ridícula, ordenó con voz helada. No voy a permitir que hagas el ridículo y me avergüences frente a mis colegas y familia. No, la palabra salió con fuerza inesperada. No voy a hacerlo. La discusión que siguió fue la más brutal de su matrimonio. Diego utilizó todas las armas de su arsenal psicológico: manipulación emocional calculada, amenazas económicas, insultos diseñados específicamente para quebrar la autoestima que ella había estado reconstruyendo. ¿Quién diablos te crees que eres?, gritó Diego, paseando como animal enjaulado. ¿De verdad piensas que puedes competir en el mundo real? Eres patética, Carmen. Débil, ingenua, una soñadora sin conexión con la realidad. Puede ser. Carmen se mantuvo sentada calmadamente. Pero soy mi propia soñadora ahora. Sin mí no eres nada. Esta casa, este nivel de vida, esta seguridad, todo te lo doy yo. ¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que no puedes manejar las presiones reales? Supongo que aprenderé. Diego se acercó usando su altura para intimidar, táctica que había funcionado durante años. Te voy a decir lo que va a pasar.
Vas a fracasar estrepitosamente. Te van a comer viva porque no tienes la dureza necesaria. Y cuando vengas corriendo suplicando perdón, voy a considerarlo. Pero no va a ser igual. Tienes razón. Carmen se levantó encontrando una fuerza que no sabía que poseía. No va a ser igual. Porque no voy a volver. Esa noche, mientras Diego dormía convencido de haber plantado suficientes semillas de duda, Carmen empacó silenciosamente 2 maletas con lo esencial. No se llevó las joyas caras que él le había regalado, ni los vestidos que él había elegido. Se llevó su ropa cómoda, sus libros de arte, sus materiales de pintura, y las fotografías familiares que había mantenido guardadas porque Diego las consideraba sentimentalismos que desordenan. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban Madrid, Carmen dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Diego, he decidido vivir mi vida. He decidido descubrir quién soy cuando nadie me dice quién debo ser. No me busques. Necesitamos esta oportunidad de crecer. Carmen cerró la puerta de la casa que había compartido durante 8 años, la casa que nunca había sentido verdaderamente suya, con la suavidad de quien no quiere despertar a los fantasmas del pasado. Mientras caminaba hacia el taxi que la esperaba en la esquina, con sus 2 maletas y un futuro incierto, Carmen sintió algo que no había experimentado en años, la emocionante y aterradora sensación de la libertad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía exactamente qué pasaría después. Y eso, paradójicamente, la llenó de una esperanza que había olvidado que existía. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles de la vida de Carmen. Se instaló en un pequeño apartamento en Lavapiés, un espacio modesto en 4º piso sin ascensor, pero inundado de luz natural que entraba por ventanales grandes. Era una fracción del tamaño de la casa elegante que había compartido con Diego, pero se sentía infinitamente más grande porque era completamente suya. El apartamento tenía una sala que servía como dormitorio, una cocina diminuta pero funcional, y un pequeño estudio que Carmen convirtió inmediatamente en su santuario creativo. Por primera vez en años, podía dejar sus pinceles y pinturas donde quisiera, colgar sus obras en las paredes sin pedir permiso a nadie. Diego la bombardeó implacablemente con llamadas, mensajes, apariciones inesperadas. Alternaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas, entre promesas de cambio y ataques a su cordura. Carmen, amor, sé que estás confundida, le decía a través de la puerta durante sus visitas no invitadas. Todos pasamos por crisis. Vuelve a casa y hablamos como adultos civilizados. Podemos buscar ayuda profesional si crees que es necesario. Cuando las súplicas no funcionaron, llegaron manipulaciones más sofisticadas. Diego le envió flores cada día durante 2 semanas, cada ramo acompañado de tarjetas. Perdóname, estoy dispuesto a cambiar y sin ti no soy nada, Carmen. También comenzó a aparecer en su nueva escuela con regalos caros, perfumes franceses, joyas elaboradas, libros de arte que costaban más que su salario semanal. Hacía escenas públicas que la avergonzaban frente a sus colegas. Mira lo que has hecho, le gritó una tarde en el estacionamiento escolar, frente a varios profesores. Estás destruyendo nuestro matrimonio por un capricho egoísta. ¿Qué van a pensar nuestras familias? ¿Qué van a decir nuestros amigos? Pero Carmen había comenzado terapia psicológica con la doctora Ana Ruiz, una mujer especializada en violencia psicológica y recuperación de autoestima. Cada sesión semanal era como quitarse capas de ropa mojada que había estado cargando sin darse cuenta del peso. Lo que describes es un patrón clásico de abuso emocional, le explicó la doctora durante su 3ª sesión. El aislamiento gradual, la minimización de tus logros, la manipulación a través de dependencia económica, los ataques sistemáticos a tu autoestima. No es tu imaginación, Carmen. No eres demasiado sensible. Es real, y es grave. Carmen lloró durante 40 minutos esa tarde, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de alguien que finalmente encuentra las palabras para nombrar su experiencia. El trabajo como coordinadora resultó ser exactamente lo que necesitaba para reconstruir su confianza. Por primera vez en años, estaba en un ambiente donde sus ideas eran recibidas con entusiasmo, donde su experiencia era valorada, donde su liderazgo era buscado. Trabajaba con un equipo de 12 profesores de arte distribuidos por Madrid, implementando programas en escuelas con poblaciones vulnerables. Los resultados eran extraordinarios. Niños con trastornos de ansiedad encontraban paz en la pintura, adolescentes con problemas de conducta canalizaban energía en esculturas, familias enteras participaban en proyectos que sanaban relaciones fracturadas. Carmen, los números que estamos viendo son increíbles, le dijo el director del programa durante una reunión mensual. El impacto en rendimiento académico, en salud mental de los estudiantes, en satisfacción de padres. ¿Has considerado presentar este trabajo en conferencias internacionales? Carmen sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro.
Durante años había escuchado que sus ideas eran ingenuas, sus métodos poco serios, sus resultados insignificantes. Ahora tenía datos concretos, testimonios documentados, evidencia científica de que su trabajo no solo importaba sino que transformaba vidas. Un día, mientras organizaba una exposición de trabajos estudiantiles en el Centro Cultural Conde Duque, Carmen se dio cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en Diego. No con dolor, no con miedo, no con nostalgia. Simplemente no había pensado en él. Su mente estaba ocupada con cosas más interesantes. Nuevos proyectos, desafíos creativos, relaciones significativas con colegas que la respetaban. Era libre. Realmente, completamente libre. Comenzó a pintar nuevamente por las noches, después del trabajo. Sus acuarelas ya no eran los paisajes suaves y complacientes que había hecho durante su matrimonio. Ahora pintaba con colores vibrantes, formas audaces, emociones crudas. Era como si hubiera redescubierto su propia voz artística después de años de silencio. Una noche, mirando su última creación, una mujer emergiendo de las sombras hacia la luz, Carmen supo que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo, a sí misma. Fue durante la inauguración de Arte que Sana, Creatividad y Bienestar en las escuelas madrileñas que Carmen conoció a Javier Morales. Había llegado acompañando a su sobrina Lucía, una niña talentosa de 10 años que participaba en el programa piloto, y se quedó fascinado observando los trabajos expuestos. «Es increíble», le comentó a Carmen mientras contemplaba una serie de retratos pintados por niños que habían experimentado traumas familiares. «Mi sobrina no para de hablar de su nueva profesora de arte. Dice que usted les enseña a ver el mundo de manera diferente, a encontrar belleza incluso en las cosas difíciles». Carmen se volvió hacia la voz y se encontró con un hombre de 40 años, de altura media, con ojos gentiles detrás de gafas y una sonrisa genuinamente interesada en escuchar su respuesta. «Los niños ya ven el mundo de manera diferente por naturaleza», respondió Carmen con entusiasmo. «Yo solo les enseño técnicas para expresar lo que ya llevan dentro. Lucía es especialmente talentosa. Sus trabajos sobre la familia muestran una comprensión emocional muy madura. Soy Javier, por cierto. Tengo una librería café en la calle Huertas, Páginas y Aromas. Quizás la conozca». Carmen sí la conocía. Durante los últimos meses había comenzado a pasar tardes allí, corrigiendo trabajos mientras tomaba té y se rodeaba del aroma a libros y café. Era un lugar acogedor donde nunca se había sentido presionada. La conversación fluyó naturalmente. Javier le contó sobre su librería, cómo había dejado su trabajo como contador para seguir su pasión por los libros y crear un espacio comunitario. «¿No le daba miedo dejar la seguridad?», preguntó Carmen. «Aterrorizado», admitió Javier. «Pero me di cuenta de que hay dos tipos de miedo, el que paraliza y el que libera. El miedo a vivir una vida que no es tuya es más aterrador que el miedo al fracaso». Carmen sintió que algo se removía en su pecho, un reconocimiento profundo de experiencias compartidas. Los meses siguientes fueron una revelación. Carmen descubrió lo que era ser cortejada con respeto, admiración y paciencia. Javier la invitaba a presentaciones de libros, conciertos en el Auditorio Nacional, exposiciones en pequeñas galerías. Nunca la presionaba, nunca la menospreciaba, nunca intentaba cambiarla. «Me fascina tu mente», le dijo una tarde mientras paseaban por el Retiro. «La forma en que conectas ideas, cómo ves posibilidades donde otros ven problemas. Cuando hablas de tus estudiantes, de tu trabajo, es extraordinario». Carmen se detuvo, sorprendida. Durante años había escuchado que era demasiado soñadora, demasiado sensible. Javier la veía como extraordinaria. «¿Sabes qué?», le confesó mientras se sentaban junto al estanque. «Durante mucho tiempo creí que había algo fundamentalmente incorrecto en mí. Mi exesposo me convenció de que mis ideas eran ingenuas, mis sueños irrealistas». Javier frunció el ceño. Ese hombre era un idiota. O peor, era malicioso. Disminuir a alguien tan brillante como tú requiere crueldad deliberada. Carmen sintió una liberación que no sabía que necesitaba. Alguien más podía ver lo que Diego había hecho. No había sido su imaginación. Un año después de dejar a Diego, Carmen había sido ascendida a directora del Departamento de Arte de toda la región escolar. Sus programas se replicaban en otras ciudades. Había comenzado a pintar nuevamente, y sus acuarelas se exhibían en una galería local. Diego, mientras tanto, mostraba las consecuencias de su comportamiento. Sus colegas habían notado su irritabilidad creciente, su incapacidad para mantener relaciones profesionales estables. Su rendimiento laboral se había deteriorado. La familia que una vez aplaudía su dominio sobre Carmen comenzó a hacer preguntas incómodas. «¿Cómo pudiste dejar ir a Carmen?», le preguntó su hermana Patricia durante una cena familiar. «Era tan dulce,
Tan talentosa. Y mira ahora, está teniendo tanto éxito. Diego apretó los puños. Las noticias sobre los logros de Carmen llegaban a él a través de conocidos mutuos, cada éxito como una bofetada a su ego. Intentó nuevas tácticas. Le envió un mensaje disculpándose, prometiendo terapia, rogando una segunda oportunidad. Carmen lo leyó con la tranquilidad de quien observa una tormenta desde casa segura. Respondió brevemente: Diego, te deseo lo mejor, pero mi vida está en otro lugar. Respeta eso. El día que Carmen y Javier anunciaron su compromiso, Diego apareció en la librería como un fantasma del pasado. Carmen, necesito hablar contigo, dijo con voz controlada pero ojos desesperados. Hola, Diego. ¿Qué necesitas? Necesito que vuelvas. He estado pensando. Puedes tener tu trabajo, hacer tu arte. Podemos intentarlo de nuevo. Carmen lo miró con algo parecido a la compasión. Veía ahora un hombre profundamente inseguro, tan aterrorizado de su inadecuación que necesitaba disminuir a otros. Diego, espero que encuentres la ayuda que necesitas. Espero que encuentres paz. Pero mi respuesta es no. Mi vida está aquí, con personas que me aman tal como soy. Diego miró alrededor, las paredes de libros, las conversaciones tranquilas, los trabajos de arte decorando el espacio, Javier observando respetuosamente. Era todo lo que había despreciado. Y Carmen brillaba en el centro. «Te vas a arrepentir», murmuró. «No», Carmen respondió con certeza. «No me voy a arrepentir». 2 años después, Carmen estaba en el jardín de su nueva casa preparando su primera exposición individual. Las acuarelas contaban la historia de una mujer renaciendo, transformándose de sombra en luz. «¿Lista para mañana?», preguntó Javier. «Sabes, durante años pensé que mi historia era sobre pérdida. Pero ahora entiendo que es sobre hallazgo. Sobre encontrarme a mí misma». Al día siguiente, la galería se llenó de estudiantes, padres, colegas. Carmen contempló a la multitud admirando su trabajo. «Profesora Carmen», le dijo una estudiante, «sus pinturas me hacen sentir que puedo ser cualquier cosa». Carmen se arrodilló. «Puedes, cariño. Solo necesitas valor para no dejar que nadie te convenza de lo contrario». Carmen se sintió rodeada de amor genuino y respeto auténtico. Había caminado a través del fuego y emergido transformada en algo más hermoso y fuerte. Diego había intentado disminuirla, convertirla en nada. Sin saberlo, la había liberado para convertirse en todo lo que podía ser. Justicia no siempre llegaba como venganza. A veces llegaba como una vida bien vivida, amor genuino, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie le dijera quién podía ser. El renacer de Carmen estaba completo.